El viento arrastraba el polvo del camino como si quisiera borrar las huellas de todos los que habían pasado por allí. El sol caía pesado sobre la tierra seca, y en el horizonte, un buitre giraba en círculos lentos, esperando el final de algo que aún respiraba. Entre las ruinas de una vieja posada, una niña caminaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de tierra y sus labios partidos por el calor. Llevaba en las manos un trozo de manta que alguna vez fue azul, ahora desgarrada y gris por el tiempo. Tenía los ojos grandes, de un color indefinido entre miel y ceniza, y en ellos se reflejaba el miedo, pero también una chispa, la chispa de quien se niega a rendirse. Su nombre era Elara, aunque hacía días que nadie la llamaba así. Desde que su madre no volvió del pueblo minero, la niña vagaba sola, siguiendo el humo de las hogueras, buscando el olor de un guiso que prometiera esperanza. Aquella tarde vio un resplandor entre los cactus. No era fuego, sino el brillo metálico de una lanza apoyada en una roca. Más allá, sentado junto a un arroyo seco, un hombre la observaba con la calma de quien ya ha visto demasiado. Su piel era de cobre antiguo, su cabello negro caía sobre los hombros, y sus ojos parecían no mirar nada y mirarlo todo al mismo tiempo. Era Tayen, un apache que vivía solo desde hacía años, lejos de las guerras, lejos de los hombres blancos y de su propia gente. La vida le había quitado el orgullo y la tribu, solo le quedaba el silencio y el desierto. Elara se detuvo frente a él con las manos temblando. La voz se le quebró como una rama seca cuando habló. «¿Puedo limpiar su casa por un plato de comida?» El hombre no respondió al principio. Solo la miró con una mezcla de extrañeza y compasión. En el aire flotaba el olor de la tormenta que se acercaba. El viento agitó el cabello de la niña, y por un instante el apache creyó ver en ella el reflejo de otra niña, la suya, perdida en la última masacre. El silencio fue largo, y entonces, con un gesto lento, el apache tomó su cuenco de barro, lo llenó con el último guiso que tenía, y lo colocó frente a ella. «No tienes que limpiar nada», dijo por fin, con voz grave y cansada. «Come». Elara lo miró con lágrimas en los ojos, y sin saberlo, aquel momento marcaría el principio de algo que cambiaría a ambos para siempre. Porque a veces, el destino no llega con un grito, sino con una voz pequeña que pide. El sol había muerto detrás de las colinas, dejando en el cielo una herida roja. Elara se quedó sentada junto al fuego, mirando cómo las brasas cambiaban de color, del naranja vivo al rojo cansado. Cada chispa que saltaba parecía un recuerdo que se negaba a morir. El aroma del guiso aún flotaba en el aire, mezclado con el polvo y la resina de los cactus. Tayen no había dicho palabra desde que la niña terminó de comer. Permanecía en cuclillas, tallando un pedazo de madera con su cuchillo, y el sonido del metal raspando la corteza se confundía con el silbido del viento. En su rostro no había dureza, solo una calma resignada, como la de quien ya ha hecho las paces con la soledad. Elara lo observaba con curiosidad. Jamás había visto un apache tan cerca. En el pueblo decían cosas horribles de ellos, que robaban niños, que mataban por placer. Pero aquel hombre no parecía un monstruo. Parecía cansado, como si llevara siglos esperando a alguien que nunca volvió. «¿Siempre vive solo?», se atrevió a preguntar ella, rompiendo el silencio. Tayen levantó la mirada. Su voz era profunda, grave como un río subterráneo. «El desierto no pregunta nombres, niña.
solo recibe a los que ya no tienen dónde ir. Ella bajó la vista, acariciando con los dedos el borde del cuenco vacío. Yo tampoco tengo dónde ir, murmuró. Pero puedo ayudarle, puedo limpiar, buscar agua, cuidar el fuego. El apache la miró por un largo momento. El reflejo de las llamas bailaba en sus pupilas. Finalmente dejó el cuchillo a un lado. Se levantó y caminó hasta una piedra donde colgaba una manta tejida a mano. La extendió con lentitud, la sacudió del polvo y la depositó junto al fuego. Duerme ahí, el frío no perdona a los pequeños. El ara lo obedeció en silencio. La manta olía a humo, a cuero viejo, a tierra mojada. Se envolvió en ella y sintió que el cansancio le pesaba más que el miedo. Antes de cerrar los ojos, lo miró otra vez. «Gracias, Taigen», susurró. Él no respondió, pero un leve movimiento de su cabeza bastó para que ella comprendiera. El fuego iluminaba solo la mitad de su rostro, dejando la otra mitad perdida en la sombra. En esa sombra vivían los recuerdos. El ara no lo sabía, pero Taigen había tenido una hija casi de su edad, Nami, una niña de risa clara, que recogía flores del desierto y las escondía en su cabello. Murió durante una incursión, y desde entonces Taigen había jurado no cuidar de nadie más, pero la vida, esa que los dioses burlones moldean con sus dedos invisibles, había puesto a otra niña frente a él, una que pedía pan a cambio de limpiar una casa que no existía. El silencio se hizo más hondo cuando la noche cayó por completo. El viento del oeste comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el olor de la tormenta. En el horizonte lejano se veían relámpagos que no hacían ruido, como advertencias celestes. Taigen se sentó junto al fuego, tomó un trozo de piel curtida y empezó a trenzar una cuerda. Mientras lo hacía, murmuró en su lengua una canción antigua, una melodía que los guerreros apaches cantaban para alejar los malos espíritus. La voz era grave, casi un rezo. El ara lo escuchó medio dormir, no entendía las palabras, pero sintió que la canción la cubría como una manta invisible. En ese momento, el miedo desapareció. Por primera vez desde que su madre se fue, se sintió a salvo. El viento siguió soplando, y el fuego cansado comenzó a ceder ante la noche. Taigen echó más ramas al brasero sin dejar de mirar hacia la línea del horizonte. Allí, donde el cielo y la arena se unían, creyó ver algo moverse. Dos sombras pequeñas al principio que se deslizaban lentamente entre los matorrales. Entrecerró los ojos. No eran lobos, caballos. Las figuras se detuvieron en una colina, y durante un instante un destello metálico reflejó la luz de la luna. Un rifle, tal vez. Taigen apretó la mandíbula. El ara dormía profundamente abrazada a la manta. Él apagó parte del fuego con un movimiento rápido, reduciendo el resplandor hasta que solo quedaron brasas. Desde la distancia una voz ronca rompió el silencio. ¿Lo ves, Bill? Te lo dije. Un apache con una mocosa. Sí, respondió otra. Al amanecer sabremos qué esconde. El sonido de los caballos alejándose se perdió entre el eco del viento. Taigen permaneció inmóvil, con la lanza apoyada en su rodilla, y el rostro vuelto hacia la oscuridad. El fuego chispeó una última vez, y una brasa como un ojo encendido, reflejó la tensión en su mirada. El ara soñaba. En su sueño una mano cálida la cubría del frío. El apache, en cambio, no soñó, solo esperó, porque en el viejo oeste la paz dura lo que tarda el sol en salir. El amanecer llegó sin sonido. No hubo canto de pájaros ni rumor de agua. Solo el silbido del viento arrastrando polvo entre los matorrales secos.
Tayen llevaba despierto desde antes del alba, sentado sobre una roca, inmóvil como parte del paisaje. Había apagado casi por completo el fuego, dejando solo una línea delgada de humo que se desvanecía en el aire frío. Elara dormía aún, envuelta en la manta. Su respiración era suave, apenas un murmullo. Tayen la observó un instante. Aquella criatura frágil había traído al campamento un silencio distinto. No el de la soledad, sino el de la calma que antecede a algo que vale la pena proteger. Un sonido distante quebró esa quietud. Un caballo resopló. Luego otro. Tayen se incorporó sin hacer ruido, los pies descalzos sobre la arena. Tomó su lanza, la sostuvo firme y se movió hacia una roca más alta desde donde podía ver el valle. Dos figuras a caballo avanzaban con paso lento, confiado. Sus sombras se alargaban bajo el sol que apenas asomaba. Los reconoció enseguida. Colonos armados. Hombres del tipo que siempre buscaban algo que robar o alguien a quien culpar. Elara se movió en sueños y murmuró algo, tal vez el nombre de su madre. Tayen bajó la vista y sintió por primera vez en muchos años un temblor leve en el pecho. No era miedo, era rabia. Los forasteros se acercaron. Llevaban sombreros anchos, chaquetas de cuero y las manos cerca de los rifles. Uno era alto, barbudo, con un diente de oro que brillaba cuando sonreía. El otro, más joven, tenía una mirada turbia y un gesto de superioridad aprendido a fuerza de maltratar a los débiles. Indio!, gritó el del diente de oro cuando estuvieron lo bastante cerca. No sabíamos que por aquí los apaches criaban mocosos. Tayen no respondió. El silencio le servía mejor que las palabras. El más joven desmontó del caballo y avanzó unos pasos, escupiendo al suelo. «Bonita niña». «¿Tu hija?», preguntó con una sonrisa sucia. «No», contestó Tayen, con voz baja. «Entonces no te importará si la llevamos al pueblo. Allá siempre hay quien paga bien por una chiquilla con ojos claros». El hombre se acercó un paso más. Elara despertó sobresaltada al oír voces. Al ver a los dos desconocidos, se escondió tras la pierna de Tayen con los ojos muy abiertos. «Déjenla», dijo el apache. Su tono fue tranquilo, pero algo en él hizo que los caballos resoplaran nerviosos. El del diente de oro soltó una carcajada. «Déjenla. Escucha, piel roja, no estamos pidiendo permiso». El joven levantó el rifle. En el mismo instante Tayen se movió. Fue tan rápido que el aire pareció cortarse. La lanza describió un arco perfecto y golpeó el cañón del arma, desviando el disparo hacia el suelo. El eco retumbó en las piedras, y antes de que el forastero pudiera reaccionar, el apache ya estaba sobre él. Lo desarmó con un giro seco y lo lanzó al suelo, el filo de su cuchillo brillando al sol naciente. El otro, aún montado, intentó apuntar, pero Tayen arrojó su lanza con una precisión casi imposible. El arma atravesó la manga del hombre y se clavó en la silla, inmovilizándolo. El caballo relinchó y se encabritó. «Váyanse», dijo Tayen, sin elevar la voz. «No sabes con quién te metes, indio», escupió el del diente de oro sujetando su brazo herido. «Volveremos. Y no estarás solo para entonces». Tayen lo miró con calma. «Nunca lo estoy». Los hombres retrocedieron, montaron apresuradamente y se perdieron entre las colinas, dejando un rastro de polvo tras ellos. El silencio regresó. Elara seguía temblando. Tayen se agachó y por primera vez le habló en tono suave. «Ya pasó». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Van a volver? Tal vez. ¿Y si lo hacen?» El apache la observó largo rato antes de responder. «Entonces el desierto decidirá quién debe quedarse».
La niña asintió como si aquella respuesta fuera suficiente. El sol subía lentamente bañando de oro el rostro del apache. El ara lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. En ese momento comprendió que aquel hombre que parecía no necesitar a nadie había elegido protegerla. Y aunque no lo sabía, ese lazo recién nacido era lo único capaz de hacer que Taiyén volviera a creer en algo parecido a la vida. Pero a lo lejos, tras las montañas, el eco del trueno recordó que nada permanece en calma mucho tiempo en la frontera. Los hombres volverían, y no vendrían solos. El sol ya estaba alto cuando Taiyén decidió que debían marcharse. El ara aún tenía sueño, los párpados hinchados por el cansancio y el miedo, pero no protestó. Entendía sin necesidad de palabras que el peligro no había quedado atrás. El apache guardó lo poco que tenía: una lanza, un arco, un puñado de carne seca envuelta en cuero y una pequeña bolsa con piedras de obsidiana. Luego borró con ramas las huellas del fuego y las pisadas. —¿A dónde vamos? —preguntó la niña. —Lejos —respondió él, sin mirarla. El desierto se extendía ante ellos como un mar inmóvil. Las colinas parecían olas petrificadas y el aire temblaba bajo el calor. Caminaban en silencio. Taiyén conocía cada piedra, cada sombra, cada ruta invisible que el viento trazaba. Sabía dónde el agua dormía bajo la arena y dónde las serpientes esperaban al viajero torpe. El ara lo seguía con pasos cortos, tropezando a veces. Su vestido, que alguna vez fue blanco, era ahora un lienzo de polvo y sudor. Pero no se quejaba. Cada tanto levantaba la vista para asegurarse de que el apache seguía delante, y eso bastaba para continuar. Al mediodía, el sol los obligó a buscar refugio entre las rocas. Taiyén encontró una cueva estrecha en el costado de un cañón. Y allí se detuvieron. El ara bebió un poco de agua del odre, cerrando los ojos como si aquel sorbo fuera un milagro. El silencio del desierto era tan profundo que se podía oír el crujido de la arena moviéndose. Taiyén observaba el horizonte, siempre alerta. La niña lo imitaba, como si aprender su quietud pudiera volverla fuerte también. —¿Por qué me ayuda? —preguntó de pronto. Taiyén giró el rostro hacia ella. —Porque el hambre no debería tener voz de niña. El ara bajó la vista, apretando la manta que llevaba enrollada al cuello. En el pueblo decían que los apaches matan a los blancos. —A veces los blancos matan primero —respondió él—. A veces ninguno recuerda quién empezó. El ara pensó en eso un momento. Luego, con la inocencia de quien aún no entiende las fronteras del odio, preguntó: ¿y su familia? Taiyén no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en la línea del horizonte. —El viento se la llevó —dijo al fin—, como todo lo que uno ama demasiado. La niña se acercó un poco, sin saber qué decir. En sus manos pequeñas, la manta se arrugó entre los dedos. —Mi mamá también se fue con el viento —susurró—, pero yo aún la busco. Taiyén la miró entonces, y en ese instante comprendió que aquella criatura no había venido a pedirle compasión, sino a recordarle algo que él había olvidado: la esperanza. Pasaron la tarde en silencio, resguardados del sol. Cuando el cielo comenzó a tornarse rojo otra vez, Taiyén decidió que debían avanzar antes de que el calor se hiciera noche. El ara montó sobre su caballo viejo, un animal de pelaje oscuro y cicatrices antiguas, y el apache caminó a su lado. El aire se volvió más fresco al entrar en el cañón. Las paredes de piedra se alzaban altísimas, y el eco de los cascos resonaba como un tambor. A veces, el ara creía oír pasos detrás de ellos, pero cada vez que miraba, solo encontraba el vacío. Taiyén dijo en voz baja: —Nos siguen.
El apache detuvo el paso, agachándose para observar el suelo. Tocó la arena con los dedos, la llevó al olfato y frunció el ceño. Sí, murmuró. 2 caballos, los mismos hombres. El ara tragó saliva. Nos van a encontrar. El cañón tiene más ojos que los hombres. Si escuchas el silencio, él te dirá cuándo correr. Siguieron avanzando hasta que la luz del atardecer comenzó a morir. Entonces Taiyén levantó la mano, ordenándole detenerse. Aquí, dijo, dormiremos sobre la piedra. Subieron a una cornisa estrecha, lo bastante alta como para ver el valle desde arriba. El ara se acomodó contra la roca, tiritando. Taiyén encendió un fuego pequeño y silencioso sin humo. —Taiyén —susurró ella—, ¿por qué esos hombres quieren seguirnos? Él la miró un largo rato, y al responder su voz tenía un filo amargo. Porque hay quienes creen que la vida de un apache vale menos que la sombra de su caballo. Y porque tú, guardó silencio un momento, tú llevas algo que ellos desean. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosa? Taiyén bajó la mirada. No lo sé aún, pero el viento la susurra cuando pasas. Esa noche el fuego fue pequeño, y los dos durmieron poco. En la oscuridad del cañón, entre los ecos del viento, un búho lanzó su grito, y más lejos, mezclado con la arena que se movía, el galope de los hombres volvió a escucharse. El amanecer siguiente no traería descanso, sino el inicio de una cacería. El primer relámpago iluminó el desierto antes del amanecer. El trueno no vino del cielo, sino de la tierra, el galope lejano de los hombres que lo seguían. Taiyén lo sintió antes de oírlo. Se detuvo, posó la mano sobre la arena y percibió la vibración que subía desde el suelo, rítmica, inconfundible. Los estaban alcanzando. ¿Cuántos son?, preguntó el ara. Aún somnolienta. 2, tal vez 3, respondió él. Pero los hombres cobardes nunca viajan solos mucho tiempo. Montó de un salto, tomó las riendas del caballo y la colocó frente a él. Sujétate fuerte, no hables, no mires atrás. El ara obedeció. El caballo resopló, y con un leve golpe de talones se lanzaron al galope. El aire frío les cortaba el rostro. La niña apretó los ojos, sintiendo cómo el viento le arrancaba lágrimas, mientras las paredes del cañón se deslizaban a su lado como gigantes dormidos. El sonido de los cascos detrás se hacía más fuerte. Los hombres gritaban, y el eco multiplicaba sus voces. Taiyén giró por un paso estrecho, cubierto de espinas y rocas afiladas. El caballo resbaló un instante, pero el apache mantuvo el equilibrio. Conocía aquel terreno como se conoce el cuerpo de una herida antigua. De pronto, se detuvo. El ara lo miró, sin entender. ¿Por qué paramos? Porque ellos no verán lo que nosotros sí, respondió Taiyén con una media sonrisa. Descendió del caballo y buscó entre las rocas. Encontró una grieta profunda en la pared del cañón, apenas visible. Dentro ordenó. La niña dudó, pero la mirada del apache no dejaba espacio para preguntas. Se deslizaron en la oscuridad. El aire dentro era húmedo y olía a piedra vieja. Taiyén apagó su antorcha con los dedos y esperó. El eco de los cascos llegó, fuerte retumbando. Los forasteros pasaron galopando sin mirar, sus siluetas cruzando fugaces frente a la entrada. Uno de ellos gritó algo, pero su voz se perdió en la distancia. Solo cuando el silencio volvió, Taiyén porque los hombres que cazan solo miran adelante. Los que huyen miran a los lados. La niña se quedó pensativa. ¿Y usted? ¿Caza o huye? Taiyén bajó la mirada. Depende de lo que defienda. Permanecieron ocultos hasta que el sol se alzó alto y el calor comenzó a hacer vibrar las piedras. Taiyén decidió salir. Afuera,
El mundo olía a polvo y a hierro. En el suelo, entre las huellas frescas, encontró algo, una moneda. La levantó, la observó. En un lado había un símbolo, un halcón grabado. Lo conocía. Era marca de un comerciante de esclavos del norte. No son cazadores cualquiera, murmuró. El ara lo miró, confundida. ¿Qué buscan? El apache no respondió. En cambio se agachó y le tomó la muñeca. Allí, colgando de un hilo viejo, había un pequeño colgante de plata con el mismo halcón tallado. Taigen lo tocó con cautela. ¿De dónde tienes esto? Era de mi mamá, dijo la niña. Me dijo que nunca me lo quitara. El silencio que siguió fue pesado. El viento sopló dentro del cañón, haciendo que la arena se levantara en remolinos pequeños. Taigen cerró el puño sobre el colgante y lo soltó despacio. Tu madre no era una mujer cualquiera, dijo en voz baja. Y los hombres que te siguen, la conocían. Lara lo miró, con los ojos grandes y húmedos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tú no llegaste al desierto por hambre, sino por destino. Antes de que la niña pudiera responder, un disparo retumbó en la distancia. La bala rebotó en la piedra, levantando chispas. Taigen empujó a el ara al suelo, cubriéndola con su cuerpo. Nos vieron, gritó ella. No, corrigió él, tomando su arco. Nos encontraron. Otro disparo. El caballo relinchó y huyó entre las rocas. Taigen se levantó, lanzó una flecha. El sonido seco del impacto resonó en el aire. Uno de los forasteros cayó de su montura. El segundo gritó su nombre, pero el apache ya había desaparecido en el polvo. El ara escondida tras una roca lo vio moverse como una sombra. Silencioso, letal, parte del viento. El trueno de los rifles seguía estallando, mezclado con los relámpagos del cielo que comenzaba a nublarse. Y entonces, entre el estruendo, una voz femenina se oyó a lo lejos, débil, casi un eco. El ara, la niña abrió los ojos paralizada. Reconocía esa voz. Era imposible, pero era la de su madre. El eco del disparo aún flotaba en el aire cuando todo quedó en silencio. El ara respiraba agitada, con el rostro hundido contra el polvo. Taigen, con el arco en mano, vigilaba desde lo alto de una roca. Las nubes cubrían el cielo y una llovizna fina comenzaba a caer, apagando el olor a pólvora. El cuerpo del hombre abatido yacía unos metros más abajo, su rifle aún humeante. El otro forastero había huido entre los barrancos, dejando tras de sí una estela de huellas frescas. Pero Taigen no lo siguió. Había algo más urgente en su mente, aquella voz. El ara temblaba. La escuché, Taigen. Era mi mamá, dijo en un hilo de voz. El apache no respondió de inmediato. Miraba hacia el norte, donde el sonido del trueno se mezclaba con un susurro antiguo. El viento tiene memoria, dijo al fin. A veces trae voces que no son de este mundo, pero sus palabras no sonaban firmes. Había duda en ellas. Se agachó junto a la niña y limpió con un paño la herida leve que el roce de una bala había dejado en su brazo. El ara se mordió los labios, conteniendo un quejido. «¿Tu madre, cómo era ella?», preguntó Taigen sin apartar la mirada de la herida. «Bonita». La niña sonrió apenas. «Siempre me decía que el cielo del oeste era distinto, que ahí las estrellas se miraban más cerca. Tenía un colgante igual al mío». El apache asintió lentamente. Decía su nombre completo. Sí, se llamaba Lydia Madsen. El aire pareció detenerse. Taigen cerró los ojos, como si esa voz pronunciando aquel nombre hubiera abierto una herida vieja. Lydia Madsen.
La mujer blanca que años atrás había curado a los heridos tras una batalla en el río San Pedro. La mujer que cuando los suyos lo dieron por muerto, lo encontró entre los cuerpos y lo cuidó durante semanas, escondiéndolo de los soldados. La mujer que desapareció sin despedirse. Tayen se alejó unos pasos. La lluvia caía sobre su rostro, pero no se movió. Elara lo observaba, confundida. ¿La conocía? Sí, dijo él al fin, en voz baja. Ella me salvó la vida cuando nadie más se atrevió. La niña parpadeó, sorprendida. Entonces, ¿usted era su amigo? Tayen miró el horizonte, las nubes pesadas, el resplandor distante del rayo. Era más que eso. Guardó silencio un instante, y luego añadió, pero los caminos del desierto no se cruzan dos veces sin razón. Elara frunció el ceño. Por eso me ayuda, porque conoció a mi mamá. Te ayudo porque tu madre me enseñó algo que olvidé, que incluso el enemigo puede tener un corazón limpio. El viento sopló fuerte, levantando arena y hojas secas. En la distancia el galope volvió a resonar. Elara se encogió de miedo. Tayen se volvió hacia ella y la levantó en brazos. Debemos movernos. Si esa voz era real, tu madre está viva. Y si lo está, también está en peligro. La lluvia se volvió más densa. Elara apretó el colgante contra el pecho, mientras Tayen la montaba en el caballo. El camino que tomaron se internaba en las colinas del norte, hacia una tierra de ruinas y pozos secos. A cada paso el desierto parecía más salvaje, más hostil, pero había algo distinto en los ojos del apache. Ya no era solo la mirada del guerrero, sino la de un hombre que había recuperado un propósito. La niña agotada apoyó la cabeza en su pecho. Tayen, dime, ¿cree que el viento puede devolvernos a las personas que amamos? Él miró el horizonte, donde la tormenta se abría como una herida luminosa. Si las llamas con el corazón, el viento siempre escucha. Avanzaron durante horas, hasta que la noche volvió a cubrirlos. En el último resplandor del ocaso, Tayen creyó ver algo en el horizonte, un fuego lejano como una hoguera en medio de la nada. Y sobre ella una figura femenina quieta, mirando hacia su dirección. No dijo nada, solo espoleó el caballo, porque si aquel fuego era lo que imaginaba, no solo la madre de Elara estaba viva, sino que también los hombres que la querían muerta estaban más cerca que nunca. El viento soplaba con la fuerza de un animal herido. Elara se aferraba a la crin del caballo, mientras Tayen lo guiaba cuesta arriba por la colina pedregosa. La noche era tan oscura que el fuego lejano parecía flotar en el vacío, como un faro encendido para almas perdidas. El silencio solo era roto por el resoplido del caballo y el crujir de las piedras bajo sus cascos. Cuando llegaron a la cima, el aire olía a humo y a madera recién cortada. Tayen desmontó sin hacer ruido, ayudó a la niña a bajar y avanzó agazapado. La hoguera ardía en medio de un claro, protegida del viento por una formación de rocas. A su alrededor había restos de tela, una carreta rota y un par de huellas frescas. Pero lo que más llamó su atención fue el símbolo marcado en la arena, un halcón, el mismo del colgante. Elara lo vio también. Tayen susurró, con la voz temblando. Es igual que el mío. El apache asintió. Alguien quiere que lo veamos. El sonido de un paso detrás de ellos hizo que Tayen se girara de inmediato, el cuchillo en mano, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Una figura femenina se mantenía de pie a pocos metros, vestida con una capa empapada por la lluvia. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero su postura, su delgadez, su manera de respirar, todo en ella tenía algo familiar. No dispares, Tayen,
dijo la voz. El cuchillo cayó de su mano. La mujer se quitó la capucha. El ara soltó un grito ahogado. «¡Mamá!». La niña corrió hacia ella, tropezando, y se lanzó a sus brazos. Liria la abrazó con desesperación, con esa fuerza que solo tienen las madres que han esperado demasiado. Tayen los observaba en silencio. El fuego iluminaba sus rostros, y en sus ojos oscuros se mezclaban sorpresa, alivio, y algo de dolor. «Estás viva», murmuró él, apenas audible. Liria asintió, con lágrimas en las mejillas. «No por mucho tiempo, si nos quedamos aquí. Ellos me siguen desde hace días». El ara la miró sin entender. «¿Quién es mamá?». Liria la sostuvo por los hombros. «Los hombres que te raptaron cuando eras pequeña. Los mismos que vendían niños y mujeres en el norte. Creyeron que yo había muerto, pero escapé. Y tú desapareciste en la tormenta». Tayen frunció el ceño. «¿Por qué te buscan ahora?». Liria sacó un pequeño rollo de cuero de su capa. Lo abrió y mostró un mapa cubierto de símbolos apaches y líneas grabadas con tinta roja. «Por esto, es un mapa hacia las minas de plata que robaron a tu pueblo, Tayen. Y en esas tierras enterraron algo más que riqueza. Enterraron a los nuestros». El apache lo tomó con cuidado. El fuego reflejó su rostro endurecido por la memoria. «Entonces esta historia no es solo de nosotros, es la historia de todos los que murieron por la codicia de los blancos». Liria asintió. «Por eso me ayudaste, ¿verdad? Porque aún crees que algo puede limpiarse con fuego». Tayen guardó silencio. El ara los miraba a ambos, sintiendo por primera vez que había algo invisible que los unía, algo que iba más allá de las palabras. De pronto, un crujido entre los arbustos los hizo girar. Una flecha silbó en el aire y se clavó junto a la hoguera. Tayen empujó a Liria y a Lara hacia el suelo. En lo alto de la colina opuesta, 3 siluetas armadas se recortaban contra el resplandor de la luna. «Al suelo», gritó Tayen, lanzando otra flecha en respuesta. El fuego iluminó la arena, y las sombras comenzaron a moverse como espectros. Los forasteros habían regresado, pero esta vez no venían solos. Detrás de ellos se veían caballos, carretas y una bandera blanca con el símbolo del halcón negro. El ejército de los mercaderes de esclavos, decenas de hombres. Tayen apretó los dientes y cargó su arco. «No hay salida», susurró Liria desesperada. Él la miró con los ojos de quien ya no teme morir. «Siempre hay salida, mientras el fuego siga encendido». Y al decirlo, arrojó el rollo del mapa dentro de la hoguera. Las llamas lo devoraron en segundos, pero el resplandor se volvió extraño, casi dorado, como si el fuego respondiera a un lenguaje que solo los dioses entendían. El ara, con el rostro cubierto de lágrimas, lo miró. «¿Por qué lo quemó?». Tayen sostuvo su mirada. «Porque ningún hombre puede robar lo que pertenece a los espíritus». El rugido de los caballos retumbó en la distancia. La batalla estaba a punto de comenzar. El trueno del cielo se confundía con el de los rifles. La colina ardía como una estrella caída. Tayen se movía entre el fuego y el polvo, disparando flechas que silbaban como serpientes encendidas. Cada una encontraba su blanco. Cada sombra que caía era una promesa cumplida con los espíritus de su pueblo. El ara, refugiada detrás de las rocas junto a su madre, temblaba con los oídos cubiertos. La lluvia de balas arrancaba pedazos de piedra. El viento traía consigo el olor a pólvora y miedo. «No te muevas», le gritó Liria, mientras recargaba un viejo rifle. «No importa lo que veas, no salgas». Tayen lanzó una mirada rápida hacia ellas. El fuego del campamento iluminaba su rostro cubierto de sudor y sangre.
Era como si toda la furia de la tierra hubiera despertado en él. Recordó las voces de sus ancestros. Cuando el halcón caiga, que su grito despierte al cielo. En la cima de la colina, el jefe de los mercaderes levantó su arma y ordenó avanzar. Eran más de 20 hombres. Algunos montaban caballos, otros avanzaban a pie con antorchas y fusil. El estandarte blanco del halcón negro ondeaba entre ellos como una burla. Taigen descendió un paso, su silueta recortada por la luz de las llamas. «No pasarán», rugió. Disparó la primera flecha encendida. Impactó en el barril de pólvora de una carreta enemiga. El estallido iluminó el desierto entero. El ara gritó. Liria cubrió su rostro. Taigen se lanzó al suelo mientras una lluvia de fuego descendía sobre los atacantes. Los hombres corrieron en todas direcciones, cegados por el humo. El caballo del jefe relinchó, desbocado. En la confusión, Taigen avanzó, espada en mano, directo hacia el centro del enemigo. Era un espectro entre el fuego, un rugido humano en medio del viento. Liria aprovechó para moverse con el ara, arrastrándola entre las rocas. «Corre, hija, a la grieta como te enseñó Tai», pero una bala silbó cerca y golpeó la piedra a su lado. Liria cayó al suelo. «Mamá», gritó el ara. Taigen escuchó ese grito y giró. Vio a Liria herida y algo en su interior se quebró. Con una furia ancestral lanzó su cuchillo, que cruzó el aire y se clavó en el pecho del tirador. Luego corrió hacia ellas cubriéndolas con su cuerpo mientras otra ráfaga de disparos estallaba. El ara lloraba, sosteniendo la mano de su madre. «Mamá, no te vayas», Liria respiraba con dificultad. El ara, «Escucha», dijo con voz débil, «no temas al fuego, él no destruye, purifica». Los ojos de Taigen se llenaron de ira y de impotencia. Se levantó lentamente tomando el rifle de Liria. «Quédate con ella», le dijo a la niña, sin mirarla. «Si el viento cambia, corre hacia el norte. Allí las montañas te protegerán». «¿Y usted?», preguntó el ara, sollozando. «Yo». Taigen cargó el arma y miró al horizonte donde los últimos enemigos se reagruparon. «Yo haré que el viento cambie». Subió a la roca más alta. El fuego iluminaba sus tatuajes de guerra, las marcas que había jurado no volver a usar. Pero esa noche el halcón volvió a extender las alas. «Por los que no tienen voz», gritó disparando. La bala cruzó el aire impactando en el estandarte. La bandera blanca se encendió como si el cielo la devorara. Los hombres aterrados comenzaron a retroceder. El sonido del viento cambió. Era como si el desierto mismo rugiera. Y entonces ocurrió. Una ráfaga de aire caliente surgió desde el fuego levantando columnas de arena incandescente. El halcón formado por las llamas ascendió, girando en el cielo, dejando una estela de luz que iluminó los rostros de todos los presentes. El ara, con lágrimas en los ojos, lo vio elevarse y susurró. «El halcón está vivo». Taigen bajó el arma exhausto. La batalla se detuvo. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio. Pero en la distancia una sombra permanecía montada sobre un caballo negro inmóvil. El líder enemigo, cubierto por un sombrero ancho, observaba la escena. «Esto no ha terminado, Apache», dijo en voz baja. «El fuego puede consumir, pero yo siempre vuelvo con las cenizas». Y con un giro de riendas, desapareció en la noche. El ara corrió hacia Taigen abrazándolo. Liria débil sonreía desde el suelo, mientras el resplandor del halcón se desvanecía en el cielo. Pero el viento seguía soplando, y en su murmullo Taigen creyó escuchar la voz de los ancestros. «El fuego purifica, pero el amor es lo que lo mantiene». El amanecer llegó sin colores.
El cielo era una herida abierta teñida de gris y cobre, la arena aún humeaba, y el aire olía a hierro, sudor y ceniza. Los buitres giraban alto, trazando círculos lentos sobre la colina donde horas antes el fuego rugía como un dios antiguo. Tayen caminaba entre los cuerpos caídos, con los ojos vacíos, su piel cubierta de hollín y sangre seca. En cada paso dejaba huellas que el viento borraba enseguida. El ara lo seguía a corta distancia, abrazando el cuerpo de su madre, cubriéndola con una manta raída. Liria apenas respiraba. «Aguanta, mamá, ya casi sale el sol», decía la niña, pero su voz temblaba. Tayen se arrodilló junto a ella. «El ara, el sol no siempre llega para todos», dijo con suavidad. Liria lo miró, y en sus ojos se veía el brillo del fuego que una vez los unió. «Tayen», susurró, «prométeme que la cuidarás». Él bajó la cabeza. «Lo juro por los espíritus de mis padres». «No, júralo por el fuego», corrigió ella, sonriendo con debilidad. El apache asintió, tomando su mano. «Lo juro por el fuego que nunca muere». Una lágrima cayó sobre el rostro de Liria justo cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte. Entonces ella exhaló por última vez. El ara se quedó inmóvil, los ojos fijos en el cielo, como si esperara que su madre volviera con el viento. Tayen cerró los párpados de Liria con cuidado y la envolvió en su capa. Luego, en silencio, comenzó a cavar con sus propias manos. No dijo una palabra, solo el sonido de la tierra cayendo rompía el silencio. Cuando terminó, colocó sobre la tumba una piedra en forma de halcón. El ara, con el colgante de su madre entre los dedos, lo colocó sobre la piedra. «Para que el viento sepa dónde encontrarla», susurró. Tayen se quedó mirando el horizonte. «Los espíritus la han recibido, y su fuego vive en ti, pequeña». El ara lo miró, con los ojos enrojecidos. «¿Y ahora qué haremos?». Él levantó la vista hacia el norte, donde el cielo se abría en una franja de luz. «Hay un hombre que aún debe responder por esto». La niña lo observó en silencio. Sabía de quién hablaba, el jinete del caballo negro. «¿Vas a buscarlo?», preguntó con miedo. «Sí, pero no por venganza», respondió él, mirando el amuleto que ahora colgaba del cuello de la niña. «Por justicia». Montaron el caballo. El ara se acomodó detrás de él, aferrándose a su cintura. El sol ascendía lentamente, tiñendo el desierto de tonos dorados. Atrás, la tumba de Liria brillaba como si todavía respirara luz. Mientras avanzaban, el ara apoyó la cabeza en la espalda del apache. «Tayen, ¿cree que ella puede vernos?». «Sí», dijo él, sin volverse, «porque la luna nunca cae del todo, solo se esconde hasta que aprendemos a mirar su reflejo». El viento sopló desde el sur, levantando una pequeña espiral de polvo, que giró alrededor del caballo antes de perderse entre las dunas. Tayen lo interpretó como una señal. Alzó la mirada hacia el horizonte. Allí, a lo lejos, una línea de humo se elevaba entre las colinas. El enemigo seguía vivo, y el fuego, aunque oculto, aún tenía cuentas que saldar. El viento soplaba con un silbido que parecía un lamento antiguo. La arena del desierto se levantaba en remolinos, cubriendo las huellas del caballo que Tayen y el ara seguían desde el amanecer. El sol, aún bajo, brillaba como una moneda roja, y cada roca parecía guardar el eco de los muertos. «¿Cuánto falta, Tayen?», preguntó la niña con la voz débil. «No lo sé», respondió él sin mirar atrás. «Pero el viento nos guía». Cabalgaban desde antes del alba. El ara se aferraba con fuerza a su cintura, los ojos entrecerrados para evitar el polvo. El amuleto de su madre colgaba sobre su pecho, reflejando la luz del sol naciente.
En la distancia, sobre una planicie interminable, apareció finalmente lo que buscaban, una vieja hacienda abandonada, con muros resquebrajados y un establo derruido. Frente a ella, un caballo negro atado. Tallien detuvo su montura. El ara sintió cómo el silencio se volvía más pesado que el aire. «Es aquí», dijo él. Descendió y ayudó a la niña a bajar. Le dio su arco y le indicó una grieta en una roca cercana. «Quédate ahí. Pase lo que pase, no salgas». El ara asintió mordiéndose los labios. Tallien avanzó hacia la casa. Cada paso resonaba en la madera podrida del suelo. El interior olía a whisky rancio y a miedo. Un haz de luz se filtraba por una ventana rota, iluminando un altar improvisado con botellas vacías y un símbolo del halcón negro tallado en la pared. Y allí, sentado en una mecedora, el hombre del sombrero esperaba. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y sus ojos eran tan fríos como el acero. «Sabía que vendrías, Apache», dijo con voz grave. «Los hombres como tú no saben dejar atrás a los muertos». Tallien no respondió. «Ella no tenía culpa», murmuró al fin. El forastero sonrió con desdén. «Todos tienen culpa. Tu mujer robó lo que era mío, y la niña debió morir con ella». En un instante, el silencio se quebró. El arma del forastero se alzó. Tallien rodó hacia un costado. La bala impactó contra una viga. El apache respondió lanzando un cuchillo que rozó la mejilla del hombre. Ambos se levantaron, girando alrededor del fuego que aún ardía en una pequeña chimenea. El duelo comenzó. Disparo tras disparo, golpe tras golpe. Las sombras danzaban en las paredes como si los espíritus observaran. Tallien se movía con la precisión de un cazador. El forastero con la brutalidad de un depredador. El último disparo resonó. Ambos quedaron frente a frente, jadeando. El arma del forastero cayó al suelo. Tallien se acercó, clavando su mirada en la del enemigo. «El fuego no distingue a los hombres», dijo, «solo a los corazones vacíos». Y con un movimiento rápido, le arrebató el cuchillo del cinto y se lo clavó en el pecho. El forastero cayó de rodillas, sorprendido. Ella balbuceó. «Me maldijo». Tallien lo sostuvo por el cuello. No fue una maldición. Fue justicia. El cuerpo se desplomó. El silencio volvió. El ara salió corriendo desde su escondite. «Tallien». El apache se arrodilló y la abrazó. El calor del sol comenzaba a llenar el interior de la casa. El viento entraba por las grietas arrastrando ceniza y polvo. En el aire una figura luminosa pareció tomar forma. La silueta de Liria, serena, de pie frente a la puerta abierta, sonreía. El ara la vio y extendió su mano. «Mamá». La figura asintió y señaló el horizonte. Tallien comprendió el mensaje. El fuego había cumplido su propósito, pero el viento aún debía llevar su historia. Cuando el resplandor se desvaneció, solo quedaron ellos dos, envueltos por el silencio del amanecer. El apache salió al exterior, cargando al hombre muerto. Lo dejó en la arena, bajo el sol naciente. «El desierto se encargará de él», dijo. Luego montó el caballo, ayudó al ara a subir, y se alejaron hacia el norte. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos que parecían formar el símbolo del halcón en el aire. El ara lo miró y sonrió, agotada. «¿Ya terminó todo, Tallien?» Él la miró de reojo sin responder. En sus ojos, el fuego seguía ardiendo. El día amanecía limpio, con un cielo tan azul que parecía recién nacido. El ara dormía, apoyada sobre el pecho de Tallien, mientras el caballo avanzaba lento por la llanura. El viento soplaba suave, jugando con su cabello y levantando pequeñas nubes de arena dorada. A lo lejos, el desierto se extendía como un océano de luz. No quedaba rastro del fuego, ni de la sangre, ni del dolor. Solo el murmullo constante del viento, que parecía contar una historia antigua,
una que no hablaba de muerte, sino de transformación. Tayen detuvo el caballo junto a un arroyo seco. Bajó con cuidado a la niña y se arrodilló frente al agua dormida. Tomó un puñado de arena y la dejó caer entre sus dedos. El fuego limpia, pero el viento recuerda, murmuró. El ara lo miró con curiosidad. ¿Qué recuerda el viento? Todo lo que el hombre olvida, respondió él, con una leve sonrisa. Se sentaron bajo un mezquite solitario. Tayen comenzó a tallar algo en un pedazo de madera, un halcón con las alas abiertas. El sonido del cuchillo era como una plegaria. Cuando terminó, se lo entregó a la niña. Guárdalo. Cuando no sepas qué camino tomar, escúchalo. El viento sabrá qué decirte. El ara acarició la figura con ternura. ¿Vendrá con nosotros?, preguntó refiriéndose al viento. El viento siempre viaja donde hay fuego en el corazón, contestó él. El sol seguía ascendiendo. A lo lejos, una bandada de cuervos cruzó el cielo, desapareciendo en dirección al norte. Tayen los siguió con la mirada. Por un instante, creyó ver entre las nubes la silueta de Lidia, caminando descalza sobre la arena, su vestido blanco ondeando como humo. Ella se volvió hacia él, sonrió y levantó una mano. El viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas del mezquite susurraran. ¿La ves?, preguntó el ara, con los ojos brillantes. Sí, respondió Tayen, sin apartar la mirada del horizonte. Pero ya no está lejos. Está en el aire, en ti. El ara se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. El silencio los envolvió, tranquilo, cálido. Tayen cerró los ojos, y por primera vez en muchos años no sintió rabia ni tristeza, solo paz. Cuando volvió a abrirlos, el viento había cambiado de dirección. Soplaba hacia el norte. El ara lo sintió también. ¿Vamos?, preguntó. Tayen asintió. Sí, vamos donde el viento nos llame. Montaron el caballo y avanzaron por la llanura, envueltos por la luz dorada del amanecer. El sol se reflejaba en el colgante del ara, lanzando destellos que danzaban en el aire como pequeñas llamas. Detrás de ellos, el desierto permanecía en silencio, pero cada vez que el viento pasaba sobre las colinas, podía oírse, débil pero claro, el rugido de un halcón elevándose hacia el cielo. El fuego había terminado, pero el espíritu del amor, ese que ni la muerte ni la arena pueden apagar, seguiría ardiendo para siempre.